Welcome to the Polyglot Podcast with Triple S, Success and Subjectivity for the Society, where you will notice and learn about two general and main ideas, mental health or psychology and music. We talk to experts in different teachings and disciplines, and we have a conversation with them. And most importantly, here we help you to create your own global, general, and true perspective about your favorite subjects. This podcast may have dialogues in different languages, for example, Spanish, Portuguese, or Italian. So, if you speak English or any different language, in the feedback, you will find the translation of every podcast to English, if these are not in English already. Welcome to the most wonderful community of people and, starting now, your new family. Join us and join our commute towards success and development. Enjoy. Hello guys, good evening and welcome back to your podcast, The Triple S, Success and Subjectivity for the Society. I'm so glad to be here again tonight with you, sending you the best of my greetings for you, the best of my wishes as always. I will never get tired of telling you that you must spend quality time with your loved ones, with your people. You should care about them because in my opinion, you should seize every little moment, every moment you have the opportunity to be by their side, to be in their company. That's what I mean. As I already said, I'm so happy to be here again, especially because today we have a great guest again. Once again, one more time here with us. And anyway, what can I say about him? He's a great person. In my opinion, he's a professional in life knowledge, in life wisdom. You know what I mean? Why? Because he studied to be a priest. He went to the seminary and he was there studying to be a priest for 7 years. I think it was 7 years. But I'm not sure. That's why I'm going to ask him that. I'm going to ask him how was the process, how many years did he study over there. And I also want to tell you that he was not only studying in the seminary. He also was doing the military service here in Colombia. That is mandatory for all men. I mean, women are not under this law made by the government. I mean, the government of Colombia made a law that is mandatory for men after they are legal age, after they turn legal age. I mean, here is when you turn 18 years old, all men must do the mandatory military service here in Colombia. And the term of time it must take is 18 months. It means 1 year and a half. So if you're a volunteer, if you want to do it self-willingly, you can do it more time. You can stay there if you want and do more years of service. Just if you, as I said, self-willingly, if you're a volunteer, you can stay there for more years doing the service. So he studied in the seminary approximately 7 years. I'm not sure, you will know when you listen when he tells us, right? And he was doing the military service, so he has a lot of experience. He did many different things over there. He met many people, and today we're gonna talk about some deep subjects. Which ones? Well, kind of. What about if I tell you love, happiness, a balance of opposites, I think that's what everything must be, the way everything must be in this life, balanced. A balance of opposites.
listen to everything he has to tell you. I think it's very interesting, very important, and you should listen to someone who knows what he's talking about. I want to thank God for this opportunity. I want to thank you for being listening over there. And well, I will shut up now, as my master Dave Grohl says. So I'll shut up now. By the way, I admire him so much, but this is not about this. I will shut up now and let's start with the interview. By the way, as I already said in an episode before, in the last episode about Dolby Atmos, if you haven't listened to it, you can find it in this channel as well. And you, as I said over there, this episode will be in Spanish because he doesn't speak English either. Why? Because of the reason I told you already in the last episode. I'm located in Colombia and very few people can speak English here, but it would be interesting. I will interview someone who do speak English, right? So I'm excited. I want to be thankful for all the opportunities I have to do everything I love to do in this life. By the way, you should do everything because you love to do it. It's a way to love yourself, but listen to him because he will tell you that better than I will. So here we go. Let's switch to Spanish in 3, 2, 1, go. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Es un gusto estar aquí nuevamente hablando con ustedes en este nuevo episodio que estamos grabando. Yo me siento muy feliz, especialmente por razones que a medida que vaya transcurriendo el tiempo en este episodio les iré contando para que vayan entendiendo un poquito más la situación que les quiero exponer aquí a todos ustedes. Estoy aquí esta noche con un invitado muy especial, una persona que creo que es más que digna de estar acá, de tener la oportunidad de contarles, compartirles experiencias de vida que él tiene, lecciones y una filosofía en particular que me parece muy interesante que ustedes conozcan. Por esa razón también lo invité, porque a mí me tocó. Y pues la idea, así como les he comentado en otros episodios de este podcast, es cambiar la vida, como que reducir al menos un poquito el malestar que cada uno de ustedes pueda estar sintiendo, alguna situación que obviamente no le deseo a nadie, alguna situación no tan agradable que cada uno de ustedes pueda estar experimentando en estos momentos. Entonces pues sí, creo que es una persona que puede ser un portador de historias, un portador de filosofías, de experiencias, de conocimiento, de qué es lo que más tenemos que buscar en esta vida. Por esa razón estoy muy contento de estar aquí esta noche con esta persona tan especial. Creo que no hace falta ni es necesario que nos conozcan a ninguno de los dos para que sepan lo difícil que fue poder reunirnos hoy, y por eso yo les quiero agradecer a todos ustedes por estar escuchando de verdad de todo corazón. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Pero he aprendido que la idea y la perspectiva de las cosas no es quejarse de los problemas. Ay, ejemplo, me pasa esto, me pasa lo otro, ay, me molesta. No, la idea de las cosas es ir hacia adelante, buscar una solución, transformar los problemas en oportunidades. Había una escena de un lápiz que se parte en 3 pedazos y en las partes rotas se le tajan puntas nuevas, entonces ya tiene como 6 o 7 puntos si no estoy mal. Los buenos en matemáticas sabrán mejor que yo. Esa es la idea de los problemas, transformarlos en oportunidades. Esta persona tan especial de la que les hablo se llama Rubén Darío Gil, una persona que tiene muchas vivencias. Les comparto que estuvo en el ejército un tiempo, fue militar, también estudió en el seminario, estuvo en el seminario bastante tiempo. Y creo que eso es más que suficiente para traerles muy buenas anécdotas, experiencias, vivencias, como ya les venía comentando. Por eso,
bueno, todo el esfuerzo que nos costó valió la pena porque estoy aquí con él esta noche y quiero que te presentes ante ellos. Para nosotros es un gusto que estés aquí esta tarde-noche, pues. Y bueno, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Que me gustaría que saludes a las personas que nos estén escuchando. Adelante. Buenas tardes, noches. Mi nombre es Rubén Darío Gil Bedoya. Estoy bien, me siento bien de estar en este lugar compartiendo con Juan Pablo, que además de ser cercano, pues hace parte de mi familia. No, gracias a ti, gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Y creo que ya en alguna vez te comentaba que el tema o subject principal de este podcast es salud mental. Entonces me gustaría como que enfocáramos nuestra conversación un poquito hacia ahí y empezarte a preguntar respecto al bienestar y a la salud mental. Una pregunta que se me ocurrió justo en este momento. Tú, desde tu bienestar personal, desde tu salud mental, emocional y pues también corporal, porque eso la involucra, ¿verdad? ¿Cómo definirías la felicidad? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se puede lograr un bienestar? ¿Tú crees que hace falta las experiencias no tan agradables? ¿Cómo? Soy todo oídos y me gustaría escucharte hablar un poquito sobre eso. Adelante. Bien, yo considero que la felicidad es la plenitud del amor. Cuando yo aprendo a amar, me siento feliz o me descubro feliz. Yo descubro que la vida funciona en un equilibrio de opuestos. Pienso que el opuesto de la felicidad es el miedo. ¿Cómo puedo yo vencer el miedo? ¿Cómo yo lo entiendo? Cada vez que puedo amar en las diversas situaciones que se me puedan presentar, estoy venciendo el miedo. Así que la mejor forma para mí de definir la felicidad es la plena capacidad de amar. Increíble, yo estoy súper de acuerdo con esto que tú dices de los balances, porque es un total contraste. Lo que me parece que decían los chinos, no estoy 100% seguro si son ellos, el yin y el yang. Si no hay equilibrio, pues hay desequilibrio. Entonces, todo tiene que estar perfectamente balanceado. Y a mí me llamó la atención que tú dices que es el miedo el opuesto de la felicidad y que se vence amando, y yo estoy de acuerdo, pero te quiero preguntar, ¿por qué con el amor? ¿Por qué consideras que con el amor se vence el miedo? Hay una regla que escuché en algún momento que llaman la regla de oro. Sí. Y más o menos dice que lo que no quiero para mí, no puedo desearlo para los demás. O lo que quiero para mí debe ser el deseo para la otra persona. Para el prójimo. En algún momento me doy cuenta que cuando yo amo, empiezo a ser feliz. Es el equilibrio de la salud física, Sí, y espiritual o mental. claro. Es que me estoy sintiendo bien cuando yo amo, cuando yo elijo amar, cuando yo elijo vencer cada situación que me genera miedo. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida me enamoré de una mujer casada. En ese momento yo sentía que estaba amando porque era sincero conmigo mismo, sincero con ella,
Sin embargo, llegó un momento en que descubrí que para amar realmente, aun cuando esta mujer fuera casada, debía pedirle a ella que saliéramos de la situación de engaño. Es decir, si ella ya no amaba más a su esposo en su momento, pues que sencillamente lo dijera con sinceridad y viviéramos una situación clara, es decir, sin engaños, sin escondernos ante los demás. Esto no fue posible y yo decidí detener. Bueno, creo que fue una decisión de los dos. Sí. Ella en algún momento me manifestó que no era capaz. Sin embargo, yo creo que los dos descubrimos que lo mejor era detenernos. Creo que fue un acto de amor el poder ser sinceros. En mi caso, ser sincero y decir, no puedo seguir así, no puedo continuar. Y esto de alguna manera me genera felicidad. Ahora, se me han presentado algunas situaciones en las que me puedo enamorar nuevamente de una mujer casada. Sí. Pero yo elijo qué es lo más conveniente para mí, porque ya tengo un antecedente. Y yo elijo amar en este caso. Amar en este caso es, usando mi razón y mi corazón, decir, ¿qué podría venirme si yo entablo una relación con una mujer casada? Engaños, mentiras, esconderme. Y en esencia el amor es sinceridad. Total. No puedo esconderme, no puedo engañar. Esa es una de las maneras en las que yo puedo decir que estoy amando y que me siento feliz amando. Y estoy de acuerdo. Y además el amor no ocasiona malestar a las otras personas. Y claro, yo estaba por decir justo en el momento en que tú estabas contando esa experiencia, que también es un tema de madurez, saber, bueno, yo tal vez en el momento que decido enamorarme no puedo controlar mis sentimientos y es muy intenso lo que siento y como que me estremece por dentro y es muy difícil evitarlo, pero creo que es un tema de madurez, un amor que no es ciego, tener como la capacidad suficiente, como en este caso me cuentas que después por el aprendizaje del antecedente que tú dices ya lo tuviste, de no hacerlo porque esto va a ocasionarme malestar a mí y a las otras personas, a esta mujer, a su pareja. Entonces creo que también es un tema de madurez en ese sentido y por esa razón. No sé si opines lo mismo ahí. Su opinión, Juan Pablo, pues es particular, la respeto. Yo creo que no hay unos parámetros, por lo menos no con el vocabulario que yo puedo usar para definir ese amor. Okay. Cada persona lo va descubriendo. ¿En qué sentido? En que yo voy de alguna manera percibiendo que mis decisiones me llevan a buscar el amor verdadero. Y buscando el amor verdadero, pues estoy siendo feliz. Pero bueno, voy a tratar de poner un ejemplo experiencial de mi vida. Yo tuve que pasar por un proceso de sanación, de heridas afectivas y de descargue emocional. En ese proceso voy descubriendo que cumplía con algunas normas o leyes por obligación. Siento que amar realmente es hacer las cosas no por obligación,
sino por necesidad. Cuando yo decido en las diferentes situaciones que se me van presentando no hacer daño a la persona que está a mi lado, en mi entorno, no es porque el hacer daño me genere un castigo, una pena. Sí. Sino por ti. Es decir, anteriormente creía que cada vez que hiciera daño a alguna persona, entonces estaba más cerca del infierno. Sí. Yo era un pecador y estaba cerca del infierno. Ahora no. No creo en el infierno ni creo en el pecado. Pero no necesito de que me digan que hay infierno, que hay pecado o que hay leyes que me van a castigar Es para amar. como moral. Es descubrir que es una necesidad para ser feliz, amar. Entonces, en ese caso, yo no robo porque robar sea un pecado o porque me van a castigar robando, sino porque no me hace feliz robar. No le da sentido a mi vida. Y no estoy hablando de un robo en el que yo tenga que utilizar un arma. Sino no tomar lo que no es de uno. Sí, estoy hablando de algo sutil. Sí. De hecho, me ha pasado. Voy a un supermercado. En ese supermercado me dan un dinero de más. Claro. Yo reviso lo que me entregan y digo, me están dando de más. A la final, si yo tomo ese dinero, lo guardo, salgo del sitio, pues nadie se va a dar cuenta Claro. que yo me quedé con más dinero. Pero es No algo está que- haciendo un robo. Es decir, la ley tampoco podría castigarme porque no es un robo explícito. Ya he dicho, no creo en el pecado ni en el infierno, entonces tampoco por ese lado. No, es sentirme bien conmigo mismo y decir, esta plata no me pertenece. Exacto, es más Sí. como ética. Es decir, si yo me quedo con este dinero que me han dado de más, pues sí, me lo puedo gastar, ¿sí? En algo que me guste. Me gustan, por ejemplo, las galletas. En una panadería o pastelería me gusta comer galletas. Claro. Y me lo como en galletas, pero después yo mismo o mi conciencia me está dictando, pues no lo hiciste bien, porque lo hiciste tan fácil que no hubo esfuerzo. Wow. Y en ese caso no estoy amando y descubro que lo que me hace bien y lo que me hace feliz es en ese mismo momento tomar la decisión de decir, este dinero no es mío, usted me está entregando algo de más, le devuelvo lo suyo. Esto no quiere decir que yo esté buscando que en ese momento las cámaras me estén captando para entregar ese video a las redes sociales y digan, miren el acto de esta persona. No, a mí no me interesa que me estén viendo. Eso queda entre esa persona que me dio de más y yo. Pero salgo de ese sitio feliz y ahí descubro, estoy amando y amando encuentro la felicidad. Y es un caso real, me ha pasado. Pero tampoco quiero hacerlo ver como que en todo caso yo actúo, o sea, como que es un acto generoso, benevolente. No, amar también es decir, me entregan un dinero después de que compro algo, pero me hace falta. También es decir, Qué pena. me falta dinero. Y no salir diciendo, bueno, pues a la final esa persona se puede quedar con ese dinero y yo no reclamo lo que es mío. No, amar también es con sinceridad Esa balancear. decirle Sí. a esa persona, me está faltando. Me siento bien conmigo mismo y me ha pasado porque también descubro que cuando me entregan de más lo devuelvo. Ese es el equilibrio y es lo que me hace sentir bien. Sí. Es como tener tu conciencia tranquila, porque tanto no me puede faltar ni me pueden dar de más. Tiene que ser para sentirte bien. Así es. Y descubro que el amor requiere de esfuerzo. Sí. Yo cada vez que quiero realizar
un acto de amor, pues debo esforzarme. Claro. Amor conmigo mismo primero. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo me amo yo? ¿Cómo me amo yo? Descubro que también soy bidimensional, físico-espiritual. Sí. ¿Cómo me amo físicamente? Cuidando el Me cuerpo. levanto a la hora que siento me debo levantar, en este caso a las 5:30 de la mañana. Salgo a trotar. Es un deporte que me gusta. Trotar, el atletismo. Súper. No me siento obligado. Nadie me está obligando a levantarme a las 5:30. Nadie me está obligando a que salga a trotar. Absolutamente nadie. Podría practicar otro ejercicio, pero no. Yo elijo el que me gusta, que es el atletismo. Sino que lo haces porque tú quieres y lo que tú quieres Salgo a hacer. trotar. Lo hago a mi ritmo. Eso. Nadie me está obligando a hacerlo más rápido o más lento. Algunos días puedo hacerlo más rápido, otros días lo puedo hacer más lento. Lo hago a mi manera. Después llego y como algo que me gusta. Por ejemplo, hoy me tomé un batido de leche con banano, avena y Uy, un pedazo de torta. qué rico. Me gusta, me siento bien, me estoy amando físicamente. Sí. ¿Cómo me amo también espiritualmente? Me gusta que la música impacte en mí. Me encantan las canciones con contenido. Es decir, que la letra me diga algo. Un mensaje. Hace poco escuchaba, bueno, ya la había escuchado, pero en este caso quise traducirla. My Immortal, de Evanescence. Y me encantó la letra, me llegó, me impactó. Ese tipo de canciones, y no solamente estoy hablando de Emily, sino hablo de Laura Pausini. Me encantan las canciones de Laura Pausini, porque las reflejo con mis experiencias de vida u otras cantantes. Entonces, por ejemplo, escuchar música para mí es amarme espiritualmente, me llega. Como ¿sí? una No terapia no es para algo, ti, sí. escuchar música no es un regalo físico que yo me esté dando. Es decir, yo no lo capturo con mis manos, ¿no? Pero mi alma sí lo está percibiendo. Entonces, en ese caso ya estoy hablando de un acto de amor conmigo mismo. Pero también puedo hablar de un acto de amor para con los demás. Entre las personas que están a mi alrededor, elijo las mías, primero mi familia. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida creí que primero debía volcarme a ayudar a amigos y desconocidos que a mi familia, por ciertas situaciones que en ese momento pasaban. Pero ahora descubro que mi familia es primero. Sí. En ese caso, amar a los míos, que son los otros, o mi familia en este caso, es respetar sus decisiones. Voy a hablar de mi mamá y de mi papá. A mi papá le dicen que sufre de colesterol y de azúcar. Sin embargo, yo me he dado cuenta que a él le gusta comer comida grasa y comida con contenido de azúcar. Yo respeto la decisión de mi papá. Yo no interfiero. Es una manera de amarlo. Es decir, él elige, él decide. Yo no puedo coartarlo y ahora convertirme en el papá de mi papá y estarlo obligando a tomar decisiones. Papá, no se coma eso que le hace daño. Papá, usted sabe. Papá.
Estoy poniendo el caso de mi Claro, papá. sí. Escuchar es una manera de amar. Escuchar sin juzgar, sin señalar. Y eso trato de hacer con los míos. Sin decir estuvo bueno, estuvo malo. Le aconsejo no, simplemente escuchar. Increíble. Creo que eso es lo que a mí también me gustaría hacer. Para eso hicimos este podcast, porque es salud mental. Y esa, en teoría, en mi opinión, en mi propia percepción, es la tarea de un psicólogo. Escuchar sin juzgar, porque creo que todos tenemos algo que decirle a alguien, a quien sea, para desahogarnos, para sentirnos un poco mejor, para soltar como esa carga que llevamos adentro. Y por esa razón también te invité, y es un placer que estés aquí, como ya te decía, porque una persona que dice eso, que dice en una sociedad en la que hay tantas personas, desafortunadamente, una gran parte, así como hay otra gran parte que tal vez no lo hagan, pero señalan, juzgan, porque es la realidad de esto. Y es increíble tener enfrente de mí una persona que la toma suave, tranquilo, y antes de juzgar piensa cómo se va a sentir la otra persona. De verdad, qué alegría escuchar esto, y qué felicidad saber que actúas así. Porque pues sí, también en mi opinión hay que saber a quién decirle las cosas. Si una persona ya es suficientemente madura para determinar por sí misma si hace o no hace una cosa, si toma o no toma una decisión, entonces genial, es lo que puedo decir sobre esto que me cuentas. Y como tú dices, eso tiene que ver con los impulsos, con las experiencias, con el bienestar propio primero, como tú lo dices. Por eso te dije ahorita que te iba a preguntar, y luego el bienestar al prójimo. Entonces, tú dices que el miedo es lo que está en el camino de la felicidad, que se vence el miedo con el amor. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo en tu percepción es el camino para la libertad, cómo llegar allá, que es lo que involucra pues también la felicidad. Entonces, ¿qué opinas sobre eso? Yo descubro en algún momento que la propuesta o la mejor propuesta cristiana es ser libre y feliz. ¿Qué es lo que realmente quiere Dios para cada ser humano? Siendo libre y feliz, se descubre el amor. ¿Cómo yo puedo ser libre? Cada vez que tomo decisiones sin sentirme condicionado ni depender de los demás o de lo demás. Ahí yo me descubro libre. En ese momento acepto su invitación y estoy aquí grabando con usted este podcast porque yo lo elegí. Para elegir bien, debo hacerlo con sinceridad. Y para ser sincero, debo tener un equilibrio racional y emocional. Si me desequilibro y me dejo llevar solamente por las emociones, entonces yo digo, sí, voy a ir a grabar ese podcast con mi primo Juan Pablo, porque es mi primo, porque pobrecito, necesita que yo le ayude. Si lo llevo solamente a la razón, entonces diría, bueno, me conviene, a él le conviene. Es decir,
una decisión para mí bien tomada es el equilibrio. Utilizo la razón, también las emociones. Y digo, sí, lo hago porque me siento bien. Porque esto hace parte también de mi búsqueda de felicidad. Poder expresar lo que yo pienso, lo que yo siento. Y eso estoy haciendo en este momento. Entonces es la manera, para mí, o la mejor manera de ser libre. Es tomando mis propias decisiones. Y cuando digo condicionado, es porque si yo me dejo influir por el entorno para tomar mis decisiones, entonces cada vez que yo hago algo, lo condiciono. Sea por religión, sea por política, o sea por otros factores. Cuando digo que tomo la mejor decisión es porque me desalojo de todo eso. Simplemente analizo, también lo llevo a los sentimientos y digo, es una buena decisión. Balancear la mente y los sentimientos. La tomo. Cuando hablo de ser feliz también, es saber que estoy amando con eso que hago. Sí. Es decir, es desalojarme un poco de la soberbia y del orgullo. Porque, pues en este caso, ante su invitación, creo que nada se interponía. Es decir, no tenía ninguna obligación con instituciones o personas para decir que no podía venir. Tampoco lo vi o no percibí en su invitación una intención perversa como para decir que no venía. Y creo que ese equilibrio de libertad y felicidad me ayuda a entender cuándo estoy amando. Es decir, tomo la decisión de venir, lo hago también porque hace parte de mi búsqueda de felicidad, y a la final descubro que estoy amando. Vale, es increíble porque justo a eso iba. Yo tengo una filosofía que en algún momento te comentaba también de los equilibrios, y es genial porque justo en este momento lo estábamos mencionando, todo tiene que estar balanceado, tiene que ver con el yin yang de los chinos. Y es que a veces uno se pone a pensar y dice, wow, todo tiene que ver con lo mismo. La felicidad tiene que ver con el equilibrio, el amor tiene que ver con la felicidad. Uno a veces no lo cree, pero todo está interconectado, todo está entrelazado. Entonces, pues creo que es una carga emocional lo que a veces uno carga por amar. ¿Por qué? Porque resulta que, como tú ahorita decías, o por lo menos en la forma en la que yo lo asimilo, porque estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste, el amor son las acciones, depende de las acciones. Si yo amo, requiere un esfuerzo hacer un acto de amor, como tú justo ahorita lo decías. Entonces, creo que hay una carga emocional en las cosas que uno hace, porque a veces uno se guarda las cosas para uno. Y uno dice, bueno, yo en este caso no voy a contar esto porque si yo amo a esta persona, por lo menos, no sé, un ejemplo, si tú tienes otra opinión, pues ahorita te invito también a que la compartas. Si yo hago cierta cosa para amar a esta persona, por ejemplo, pongamos un ejemplo, yo tengo un hijo y no tengo suficiente dinero para comprar comida para los dos. Entonces yo voy a aguantarme y voy a comprar para que él coma esta noche. Y yo me guardo el hambre que tengo. Yo no le voy a decir a él para victimizarme, oye, es que mira que estoy aguantando hambre para que tú puedas comer y esto lo estoy haciendo por ti. No se te olvide, como un chantaje, como una manipulación.
Entonces, yo algo que estoy como que procesando en el momento en mi mente pensando, se me ocurre preguntarte cómo crees que puede ser una buena manera, en tu opinión, en tu percepción, de liberar la carga emocional que muchas veces cargamos por cosas, por ejemplo, como ese ejemplo, o como muchas más, porque como ya lo decíamos, hay un balance, no todo es color de rosas, no todo es felicidad todos los días, porque entre otras cosas sería muy aburrida la vida así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que puede ser una buena forma de despejarme emocionalmente por causa ese malestar que se ocasiona de las cosas no tan agradables que suceden en nuestra vida? ¿Cómo crees, en tu opinión, que se podría hacer eso? Yo hablaba en algún momento que tuve que sanar heridas afectivas y descargarme emocionalmente. Súper. Y para mí, una herida afectiva es la carencia de afecto, de amor. Sí. Voy a hablar de un caso específico, de mi padre y de mi madre hacia mí. Para mí una carga emocional es una prohibición. Es el obstáculo que puedan presentar mis padres ante una decisión que yo quiera tomar. Recuerdo que cuando estaba en la edad de adolescencia me enamoré de una mujer mayor. Bueno, tendría yo 13 años y ella unos 18 años. Mi mamá percibió lo que estaba sucediendo y en algún momento me dijo, o me trató de decir, que estaba mal eso que yo estaba haciendo, enamorándome de esa mujer. Creo también que esa mujer tenía un compromiso. Claro. Compromiso afectivo. Sí. Eso para mí se convirtió en una carga emocional. Independientemente de la edad que tuviese ella o de si estuviese comprometida en ese momento, siento que el hecho de que mi mamá hubiese intentado reprimir mis emociones, prohibirlas, se convirtió para mí en una carga emocional. Claro. Que llevé durante muchos años. Y tuviste que sanar emocionalmente. Descargarme emocionalmente fue sentarme con mi mamá en algún momento y decirle cuánto daño me había causado ella al querer prohibirme o al querer reprimir lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Sí. Y tuve que hacerlo para ese momento en el que me descargaba emocionalmente, que fue hace algunos años. Tuve que hacerlo con la fuerza que salía. Porque no es con fácil. vehemencia. Ser un poco duro con mi mamá para decirle que me había causado daño. En ese momento sentí que me descargué emocionalmente. Sí. A lo que voy, lo que quiero decir es que la mejor manera de descargarme emocionalmente es expresarme. Total. Es lo que se necesita para descargarse emocionalmente, la expresión. Es lo que yo podría decir un acto de canalización. Canalizar eso que llevo dentro. Lo que dicen por ahí de hacer catarsis. Se ha vuelto una carga para mí. Que a la final descubría que no me estaba haciendo bien. Era un peso. Lo genial, después de hacer ese ejercicio de descarga emocional, es descubrir que entraba en una etapa de descubrirme amando. Porque después de un ejercicio, estoy poniendo un ejemplo nada más, pero después de un ejercicio de descarga emocional con mi mamá en este caso, yo le pido perdón
por la manera en que me descargo, y después de eso, entonces empieza un proceso de relación afectiva con mi madre. En este caso, ya no puedo volver al pasado. Ya me descargué y no puedo volver a cargarme. Automáticamente podría hacerlo. Es decir, si yo hago una descarga, como acabo de mencionar, yo no puedo volver a eso nuevamente y estarlo repitiendo nuevamente y repitiendo. No. Ya la hice. Ahora me fijo en la relación presente. Si siento que mi mamá, por alguna situación, me hace un cargo emocional, inmediatamente lo descargo. Para que no se Voy a acumule. poner un ejemplo. Si yo le digo a mi mamá, mamá, me estoy enamorando de una mujer casada, lo único que quiero es que mi mamá me escuche, que no me juzgue ni me señale, ni que me diga que eso es bueno o es malo o es pecado o que me voy a ir para el infierno. En este caso, si mi mamá me menciona algo respecto a lo que yo le estoy comentando, le hago el descargo y le digo, mamá, si me quiere escuchar, me escucha. Si no quiere que le cuente lo que estoy sintiendo, sencillamente callo y lo guardo para mí o lo comparto con otra persona que me escuche. Sí. Es decir, lo que trato de decir es que esto también es un ejercicio de amor. El ejercicio de amar es hacer una canalización directa. Sin tabús. Con la persona que me está cargando emocionalmente, yo descargo. Sea mamá, sea papá, sea hermano, sea amigo, sea el que sea. Yo descargo. Tengo que... Ahora, es todo un proceso de aprendizaje. El descargar emocionalmente y el sanar heridas. Para hacerlo bien. Y el sanar heridas. Porque al principio es fuerte. Y yo, Sí, y da conmigo, miedo. yo lo descubrí y mi experiencia fue esa. Las palabras eran fuertes, chocantes. Quizás hería cuando decía. En este caso, cuando le hacía saber a mi mamá cuáles fueron mis cargas emocionales y mis heridas. Pero con el tiempo voy descubriendo que cada vez lo hago de una manera más prudente. Si siento que hay una carga o una herida por parte de personas cercanas a mí, llámese familia o amigos o desconocido, pues trato de hacerlo de manera prudente. Así como estoy hablando en este momento, así es el tono de voz que trato de utilizar para hacerle saber a una persona que me está cargando o que me está hiriendo afectivamente. Y canalizo. Pero ya digo, en plenitud es un ejercicio de amor. Porque Claro, es ser claro. sincero. Es ser sincero. Sí. Esto me gusta, esto no me gusta. No me gusta que me diga lo que tengo que hacer. O de tal manera. Si usted quiere hablar conmigo, no me señale ni me juzgue. Claro, y no hay mi admiración para eso porque digo por experiencia propia que es algo no es fácil de hacer y vuelvo nuevamente a generar una conexión. Es algo que da miedo, entonces todo está entrelazado, todo está conectado como yo le estaba diciendo ahorita y te agradezco que me hayas dicho esto porque justo yo alguna vez pensé tal vez en preguntarte o aquí o en algún otro momento que estuviéramos charlando nosotros dos solos en alguna otra parte o en un lugar donde estuviéramos con mucha gente en cualquier momento que si me hubiera podido ocurrir hacerlo. ¿Cómo crees que el hecho de ser puente nos ayuda a tener un mejor bienestar en nuestra sociedad? Pero creo que ya me diste la respuesta antes de que te la preguntara y te agradezco por eso. Porque siempre hay que tener un límite y ser prudente en algunas ocasiones, no llegar y gritar y decir, oye, me molesta esto, una grosería, una palabra fuerte. No, hay que hacerlo con prudencia, saber cómo lo voy a decir, si esto me va a causar bienestar. Creo que es muy parecido a lo de enamorarse. Hay que saber educar las emociones, hay que saber educar la mente, las acciones. Creo que es algo que
esta información necesita ser un poco más divulgada porque es algo que le falta saber a la gente. Entonces, yo diría, esto en nuestra sociedad, los límites son como un buen medidor para saber hasta dónde debo llegar o estás de acuerdo con esto, tienes alguna otra opinión, me gustaría si la tienes que la compartieras porque creo que es algo que podría alimentar esta conversación, esta charla. Hablar de límites, en mi caso no es fácil. Claro. Yo pienso que la vida para mí se convierte en una escuela de madurez. Total. Formación de carácter. Sí. Yo puedo utilizar las mismas palabras para hacerle saber a una persona que me está cargando o que me está hiriendo de diferente manera. En este caso, cada vez que yo voy madurando, voy descubriendo que yo puedo dirigirme a una persona sin tener que herirla, aun cuando yo esté diciendo la verdad. Sí. Y es un poco lo que decía usted. Entonces, al principio, cuando yo trato de dirigirme a una persona para descargarme emocionalmente o para sanar mis heridas afectivas, puedo hacerlo de manera brusca, ¿sí? Sí. Y gritar y hasta decirle groserías a esa persona. Sí. Voy a utilizar una palabra: hijo de p***. Sí. Esa palabra yo se la dije a mi papá por una herida que estaba sanando. Entonces yo se lo puedo gritar con rabia: es que usted es un hijo de p***. Sí, con rabia. Pero esa misma palabra yo la puedo utilizar con amor. Claro. Y las mismas palabras que en algún momento las dije con rabia, yo puedo decirle: papá, para mí usted es un hijo de p*** porque me hirió afectivamente cuando yo era un niño de tal manera. Sí. Entonces, por eso no quiero hablar de límites, sino simplemente quiero hablar de todo un proceso, un camino de madurez. Pero ¿cómo descubro yo que voy logrando ese camino de madurez? Cada vez que cometo errores. Claro, las experiencias te van enseñando el antecedente. Es decir, al principio puedo hacerlo y creer que lo hice bien. Entonces lo hice bien. Pero después algo similar me sucede a mí. Otra persona también me puede hacer ver que yo herí afectivamente o que cargué emocionalmente a alguien y utilizar palabras fuertes. Pero a mí esas palabras no me gustan. ¿Por qué no me lo dijo de otra manera? Pero de alguna manera también mi mente y mi conciencia me llevan al momento en el que yo utilicé también un tono fuerte y alto para decir: hombre, pues lo que yo estoy juzgando y señalando en esta persona y estoy diciendo que no me gusta, lo he hecho yo también. Entonces, cuando se me presenta otra oportunidad, quizás baje un poquito más el tono y digo: bueno, esta vez lo pude hacer con el tono más bajo. Te enseñó. Más oportunidades que se me van presentando hasta que voy llegando al punto, al equilibrio. Sí. No sé si decir límite. Ahora, yo creo que en este mundo pues no habría límite. Porque todos los días estoy en proceso de aprendizaje, de madurez, formando carácter. Claro. Y siento yo que Dios aquí juega un papel importante, porque no deja de presentarme situaciones diarias en las que yo estoy aprendiendo y cometiendo errores. Pero creo que cada vez descubro que los errores son menos. Sí. Y claro,
yo estoy de acuerdo contigo porque es lo que uno aprende y aprender hace que uno no cometa el mismo error la próxima vez. Y ahora que me pongo a pensar, yo pienso que si uno no va a tal lado, por ejemplo en una ciudad, uno nunca va a conocer ese lado. Entonces si hay un límite, si uno no lo pasa, uno nunca va a adquirir la experiencia de que ese límite no ha de ser cruzado. Entonces estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Creo que lo que dices tiene toda la razón. Es totalmente cierto, acertado. Y pues mi consejo para todos los que nos están escuchando en este momento es que tomen esa información que considero que es muy valiosa y la usen para mejorar aquellos aspectos de su vida no tan favorables, aquellas situaciones que no están favoreciéndoles o poniendo las cosas de su lado, si se puede decir de esa manera, en este momento, en el presente, para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Entonces, sí, eso genera, como ya lo decíamos, todo está conectado, la connotación negativa, la positiva, la salud mental, espiritual, corporal, de emociones, de mente, para que todo sea un equilibrio y genere. Entonces eso considero, creo que en otros episodios ya les he hablado de los diferentes aspectos, los diferentes puntos, las diferentes opiniones, los diferentes puntos de vista subjetivos que entre todos ayudan a construir lo que es la objetividad, lo que ya hablábamos también con nuestros anteriores invitados en los anteriores episodios, Marco y Lina, ellos. Y ahora también agradezco a Dios la oportunidad por estar tú aquí, Rubén. Y ya que mencionas a Dios, me parece muy interesante que al principio del podcast dijeras que solías creer en el infierno, que solías tener cierta como que filosofía con respecto a eso, pero que ya no. Y tú estuviste en el seminario, así como también en el ejército, ya vamos a hablar sobre eso, estuviste varios años. A mí me gustaría que nos contaras, aparte de un poquito tu experiencia en esos lugares, también me gustaría saber qué consejo le podrías dar a las nuevas personas, los nuevos jóvenes. Si estuviéramos hablando de connotación musical, sería la nueva promesa de la música, ejemplo, del pop. O si es fútbol, la nueva promesa del equipo tal, ejemplo, no sé, el equipo de Estados Unidos o el equipo de España o el equipo de Argentina o de Brasil. Pero, ¿qué consejo le darías a las nuevas, volviendo acá, a las nuevas personas que están iniciando esos procesos en el seminario, en el ejército? Un poquito en el contexto de Latinoamérica, aunque también pues porque sabemos que funcionan diferentes los ejércitos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que en Latinoamérica, pero digamos Colombia, que es en el país en el que estuviste, en nuestro país, funciona muy parecido, muy similar a otros países de Latinoamérica, el ejército, pienso yo. No me consta porque no lo he experimentado personalmente, pero ¿qué consejo le darías? Igualmente que las instituciones católicas, la iglesia, ¿qué consejo le darías a las nuevas personas que van a iniciar en esos lugares, iniciar procesos en esos lugares, su carrera, su proyecto de vida, a las personas que están entrando al seminario para ser sacerdotes y a las personas que están entrando al ejército para ser soldados? ¿Qué consejo? No daría un consejo como tal, ¿Vale? porque a mí no me gusta que me den consejos. Sí. Entonces no daría un consejo. Me gusta la palabra sugerir. Wow, una sugerencia. Me gusta sugerir. Pero en mi caso, yo hago un esfuerzo para hacer una sugerencia reflejo. Sí, claro. ¿Qué es una sugerencia reflejo? Es partir de mi testimonio de vida. Tu experiencia, claro. Y ya. Es decir, en este caso, si alguna persona está escuchando, pues algo captará o capturará
de mi experiencia. Sí, que Y tomen es los un aspectos poco- positivos. Es un poco hacer síntesis de dos experiencias grandes que Dios me ha permitido, es estar en el ejército y en el seminario. Claro. Cuando yo ingreso al Ejército Nacional, lo sentía por vocación. Era mi vocación, era lo que yo anhelaba y había en mi corazón. Era un deseo grande, profundo, particular. Qué felicidad. Cuando yo digo particular es porque creo firmemente que cada persona tiene una vocación, un Claro. llamado, independientemente a donde sea. Entonces, ante ese llamado, ante ese deseo que se abría en mi corazón, yo decido ingresar al ejército. Primero lo hago prestando servicio militar y después hago ya parte de las fuerzas militares como suboficial. Es un tiempo que me enseñó mucho, mucho, mucho. Y puedo decir con certeza hoy que me brindó felicidad el haber estado donde yo quería estar. Llega un momento de mi vida en el que, por un desequilibrio emocional, caigo en depresión. En ese momento le pedí a Dios que me ayudara a identificar qué paso dar. Por algunas situaciones se presenta ante mí la posibilidad de ser sacerdote. Claro. Yo me sentía identificado con esta figura para ese momento. Sí. Es decir, es un momento particular que yo estoy viviendo. Después de haber trabajado algunos años con el ejército, estoy viviendo un momento particular. Anteriormente no lo había pensado, pero ese momento me llevó a pensarlo. Hago un proceso de conocimiento, de, no sé si llamarlo ejercicio o profesión sacerdotal. Y a la final digo, sí, quiero hacerlo. En ese momento decido retirarme del ejército para entrar al seminario. Yo me retiro del ejército, en este caso. Yo tomo la decisión de decir, no sigo más. Sí, claro. Después de estar en el seminario, entiendo que se convierte para mí en una escuela de formación, el seminario, para madurar muchos aspectos. En este caso, de la dimensión afectiva, Sí, claro. que específicamente fue la que me llevó a retirarme del ejército. Pero faltándome un año para terminar mi proceso de formación, en este caso 8 años eran los que se me exigían o me pedían para ser sacerdote. 8 años de formación. Quiere decir que llevaba 7. Yo estaba terminando mi 7º año cuando me dicen, usted no continúa. No quiero entrar en razones o a detallar el porqué. En ese momento me sentí frustrado, deprimido. Sentía que mi vida no tenía sentido. Pasé por momentos difíciles, duros. Pero hoy sentado acá frente a este micrófono, puedo decir que fueron valiosas esas dos experiencias. Valiosas para madurar. 2 aspectos que considero son vitales en mi vida para realizarme, para alcanzar la felicidad. Sí, claro. Y es la dimensión vocacional y la dimensión afectiva. ¿Qué quiero ser? En este momento, ¿qué quiero ser? ¿Y con quién quiero estar? Dimensión afectiva, que considero que es importante. Y contigo mismo, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me siento bien? Sí, ya digo, podría decir, es el equilibrio de estas dos dimensiones. Total. Recuerdo que hace un par de años yo me lamentaba de haberme retirado del ejército. Trataba de descubrir el por qué, después de todos los años que yo había estado en el seminario, me habían dicho no.
cuestionar a Dios. Tantas cosas que pasaban por mi mente y que en ese momento me hacían daño. En ese momento podría decir estaba enfermo mentalmente. Pero hoy descubro que no puedo seguir remorviéndome o volviendo al lodo. ¿Qué sería para mí volver al lodo? Volver a las razones por las que yo salí del seminario, o lo injusto que fue, o por qué me retiré del ejército. Sino realmente sentir que valió la pena estar tanto en la institución militar como en la institución castrense del seminario. Y saber que pasar por esos dos lugares me han brindado cierta madurez y cierta formación de carácter que hoy, de alguna manera, me ayudan a descubrir que cada vez me siento más feliz, que cada vez puedo acercarme al verdadero amor. Bueno, creo que no faltó nada por agregar ahí, o por lo menos si yo fuera tú, yo no agregaría nada más, porque eso es lo que realmente vale en mi opinión. Las experiencias, el conocimiento que tú puedas aportar. Y también te admiro. Yo a ti te considero un soldado y un sacerdote, así no tengas el título, porque lo que tú dices, no terminaste, pero yo creo que un título es simplemente un papel vacío. Creo que en el estudio tú pudiste haber conocido gente que te puede acercar a lo que en realidad es Dios. Ese no es nuestro tema, me refiero en el seminario, pero religión no es nuestro tema de podcast, es salud mental. Te digo, es una opinión mía, subjetiva, tú puedes tener otra, como ahorita hablábamos, tú no estabas de acuerdo con algunas mías, lo que yo digo, por eso este podcast se llama Success and Subjectivity for the Society, subjetividad y éxito para la sociedad. A propósito sobre ese tema, ahorita les tengo que decir una cosa de información que va a cambiar, pero regresando a lo que quiero decir, creo que un título simplemente es el papel que te otorgan o el nombre que te dicen, listo, graduado de tal cosa, y más para una cosa como Dios, pero esas son cosas mías. En el estudio se conoce gente, se tiene la experiencia, como tú mismo lo dices y yo estoy muy de acuerdo, se da felicidad. Créeme que por una experiencia propia yo entiendo que es muy frustrante una situación de ese tipo en la que uno no pueda terminar algo que estuvo a punto de terminar, pero son leyes de los hombres, y pues las leyes de los hombres son con legalidades, con papeles, que no estoy diciendo que no sean importantes, y pues si algo me disculpo les ofrezco una disculpa a las personas que ejerzan trabajos que involucren esas legalidades, cosas pues como papeles de otorgación otorgación de certificados de cosas, permisos, etcétera, cosas de ese estilo. Son importantes, pero tampoco para llegar al grado de considerarte más o menos. Eso ya simplemente cada cabeza lo asimilará de una forma diferente. Como te digo, yo te admiro por todo eso que tú viviste, la gente que seguramente conociste, las cosas que tú aprendiste, y felicidad que seguramente obtuviste y que se sigue proyectando en ti hasta el día de hoy, como tú mismo mencionabas. Como se dice, el bienestar, estar bien, esas experiencias me hicieron crecer y ser la persona que soy hoy en día. Entonces, primero se tiene que hacer el bienestar propio, y luego ahí sí se puede ofrecer bienestar al prójimo, que es lo que tú compartías ahorita, ¿cierto? Los tuyos. Entonces, sobre esto, para sacar una conclusión final, a mí me gustaría agregar una última pregunta que te quiero hacer para cerrar con ese tema de salud mental y de equilibrios, de interconexión,
de todo tiene que ver con todo que tocábamos en este momento, y es las cosas de precio y las cosas de valor. ¿Tú consideras que es una cosa importante saber diferenciar sobre esto? ¿Crees que las cosas de valor deberían tener más relevancia en la vida de las personas? ¿La tienen en la tuya? Te pregunto. Yo te quiero dar un ejemplo para explicar un poco mejor esta pregunta. Para mí una cosa de valor es sentarme a hacer mi trabajo que me gusta, como tú exponías ahorita. Me gusta hacerlo, me apasiona, no lo hago sin esperar recompensa, ya sea dinero, ya sea fama. Esas son cosas de añadidura que vienen después, en mi opinión. Entonces, eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Cuáles son esas cosas de valor y de precio? ¿Cuáles tienen más relevancia en tu vida? Y mediante pues tu opinión, tu explicación, creo que es algo mejor que un consejo, como ya lo mencionabas, son unos consejos que le puedes ofrecer a la gente. Entonces, ¿cómo consideras esto en tu vida, Rubén? Para mí, el equilibrio de opuestos que se presenta en la vida es como lo han mencionado ya muchas personas, o filósofos, o pensadores, y es: lo físico se equilibra con lo metafísico o lo espiritual. Así es. Lo que se ve con lo que no se ve es el equilibrio. Pero para mí lo más importante es lo que no se ve. Voy a hablar de la felicidad que yo quiero. La felicidad que yo quiero ocupa dos dimensiones de las que ya he hablado. Una dimensión vocacional, que quiero ser, cómo me veo siendo y con quién quiero estar. Para mí la felicidad entonces requiere del valor que no se ve y del precio que se ve. Es el equilibrio. No se oponen. Es decir, no se oponen en cuanto a que no se resisten. Cuando yo hablo de equilibrio de opuestos, hablo de un trabajo en equipo, podría llamarlo así. Sí, claro. O un trabajo entrelazado, no separado. Como que se El complementan. uno trabaja para el otro. Pero creo que hay uno que es más importante, y es el que no se ve. En este caso, al valor que usted se refiere. Claro. ¿Sí? Eso que no se ve, eso que se guarda dentro, que realiza en mí una satisfacción mental, emocional o espiritual. Pero también creo que es importante el valor físico. En este caso usted lo menciona como precio, ¿sí? Y voy a hablar de algo físico o monetario. Si yo quiero ser feliz, no es solamente porque supla unas necesidades emocionales, sentimentales, sino porque también se suplen unas necesidades físicas. Si yo quiero tener una familia, y hablo de la dimensión afectiva, pues debo tener cómo sostener esa familia. Y aquí estoy hablando de algo físico, o usted se refiere al precio. En algún momento creía que la felicidad se basaba solamente en lo espiritual, en lo emocional, sentimental. Pero después mi experiencia me ha llevado a descubrir que se necesita de lo físico, en este caso de lo monetario, del precio. Yo no puedo tener una familia y creer que solamente con la intención de amar, de estar bien emocionalmente, pues voy a ser feliz. Sí, claro. No, también voy descubriendo que las cosas materiales le aportan a mi felicidad, ¿sí? Y en este caso es lo que usted dice de precio. Porque con es monetario, una cantidad. Por ella escuchaba que con la cantidad monetaria se puede adquirir cualquier cosa, pero por ejemplo un ser querido, eso no tiene valor. Claro, de estas dos cosas, del valor y del precio, a lo que usted se refiere, para mí la más importante es el valor. Sí, claro. Es el valor. Sí, no deja de ser importante las cosas de el precio, lo que usted llama precio. Claro, Porque súper importante también, claro, sí. Eso para mí sería lo esencial y lo accesorio. Lo esencial el valor, lo accesorio el precio.
pero se necesita Sí. de lo accesorio. Y a veces los accesorios son chéveres, pero no hay que dejarse dominar por ellos, ¿verdad? A ver, algo que a mí me hace feliz y lo mencionaba antes es comer bien o escuchar una buena música. Claro. Pero para comer bien o escuchar una buena música, pues también requiero Dinero. de comer bien. Dinero para comprar lo que quiero, Claro. lo que a mí me gusta. Escuchar una buena música, uy, cómo me gustaría escucharlo en unos- un parlante que transmite buen sonido. Claro, Sí. calidad, sí. Y hay algunos que tienen alto precio. Sound quality. Entonces, creo que los dos son importantes. Ahí está el equilibrio. Ahí está, ¿no? Es total, la filosofía. Creo que me estás dando ideas para hacer la nueva filosofía de este canal, porque es una filosofía muy personal que en este momento estoy teniendo, el equilibrio de las cosas. Un ejemplo. Hay una cosa que me gustaría añadir, solo para que me gustaría que construyamos entre los dos para cerrar. Por supuesto les agradecemos por su tiempo si están escuchando hasta este punto, porque ya va 1:14 lo que estamos grabando. Por lo menos eso marca el reloj, puede que la duración final sea diferente, pero les ponía un ejemplo de los equilibrios. Hay gente que es mala, la gente con dinero, mucha de esas personas son malas, usan el dinero para hacer cosas malas, pero no todas. Entonces no es al extremo de la izquierda. No me refiero a nada que tenga que ver con política. Pongan sus dos manos enfrente de ustedes apuntando hacia el frente. No todo se va hacia la mano izquierda. Que toda la gente es mala, toda la gente con dinero es mala, no. Ni tampoco todo el extremo se va hacia la derecha, de que toda la gente es súper buena, la que tiene dinero, y que son unos ángeles de Dios que no hacen ninguna cosa mala. No, está en el centro. Hay gente mala que hace cosas malas, perversas, de verdad crueles, pero no toda la gente es mala. En el equilibrio, está en el centro. Hay gente que tiene dinero y no es mala. Siempre hay que... Ningún extremo es bueno, eso lo he aprendido. Por eso quiero hacer algo nuevo que tenga que ver con balance. Esto nuevo que quiero que hagamos para cerrar es que en algún momento me hablabas de la brecha, ¿verdad, Rubén? Me gustaría saber qué quisieras añadir sobre esto, lo que tú me dices. Creo que ya mencionaste varios aspectos sobre esto, pero es que la brecha se va cerrando hasta que tú dices, hey, no era por aquí, era por aquí. No era necesario, pero esto sí era necesario. Yo actuaba de tal manera, no tengo que actuar así, sino que tengo que ir por aquí. Te va mostrando el camino, lo que se le suele llamar Dios, el guía, la orientación. Si usted no cree en Dios, creo que ya lo mencionamos. Yo me siento incómodo por no creer en Dios, porque ¿en quién te apoyas? Como lo mencionaba Marco en nuestro primer episodio. Pero cada quien tiene su propia guía, su propia orientación. Está dentro de ti ese destino, esa como rumbo, ese sentido que siempre te muestra cómo son las cosas, en el que tú te apoyas cuando estás vulnerable. Entonces, ¿cómo crees que esa brecha, algo que tengas para añadir, porque ya mencionaste muchas cosas que tienen que ver con el tema, ¿cómo crees que esa brecha te va mostrando el camino, o qué tienes que decir respecto a ese tema? Sí, mencionaba en algún momento que ese proceso de maduración y de formación de carácter es también un proceso de cerrar brecha. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo estaba pequeño quería ser militar. Con el tiempo me fui dando cuenta que las fuerzas militares se dividen en 3 ramas. Además, porque si lo fuiste. El ejército, la infantería de marina y la fuerza aérea. Es decir, cuando estaba pequeño yo no pensaba en eso. Claro. Y lo descubriste gracias a tu experiencia. Lo descubriste. Con el tiempo, por mi experiencia, por lo que fui aprendiendo y conociendo, entonces descubrí que me gustaba el ejército entre esas 3. Pero no era solamente ser un militar del Ejército Nacional, sino saber a qué arma quería pertenecer, porque además de ser una fuerza, el Ejército Nacional tiene unas divisiones, y esas divisiones se hacen notar por armas, dicen allá. Entonces está la caballería, la infantería, la ingeniería, la artillería y otras más. Yo, después de un proceso de experiencia, descubro que la que me gustaba es la caballería.
Con esto quiero dar un ejemplo para decir que Dios me permite, mediante las experiencias que yo voy viviendo, ir cerrando la brecha. Realmente, ¿para qué estoy dado? ¿Dónde voy a ser feliz realmente? ¿Cuál es mi verdadera vocación? Ya digo, al principio de mi vida veía muy ancho, pero poco a poco y al pasar de los años, mi visión se va haciendo más angosta, es decir, se va cerrando la brecha para ir descubriendo realmente dónde debo estar, porque descubro que una verdadera vocación no es hacer muchas cosas a la vez. No es decir que yo soy bueno para ser militar, pero también soy bueno para ser sacerdote y también soy bueno para ser maestro. No. Es decir, todas ellas podrían combinarse cerrando la brecha. Y yo puedo decir, quizás estando en el ejército y siendo sacerdote, si fuese lo que Dios me permite en algún momento, no podría decir que soy militar y sacerdote a la vez, sino debe haber una combinación de las dos que me lleven a decir qué es lo que realmente soy o qué es lo que Dios quiere que yo sea. Eso pienso también en la dimensión afectiva. En algún momento yo podría pensar, cuando estaba niño, que quería tener una familia, una esposa, tener hijos. Pero poco a poco, con el pasar de los años, voy descubriendo qué tipo de esposa es la que yo quiero. Esto no se hace por un proceso de selección. No, es porque Dios, en las experiencias que me va permitiendo vivir, me va ayudando a descubrir, en este caso, cuál es la familia que me hace feliz. Es decir, en integrantes, el tipo de persona, porque primeramente para tener una familia, entonces debo estar con una mujer. ¿Qué tipo de mujer? Y tienes que entender lo que eso conlleva. A eso yo le llamo cerrar la brecha. A lo que va sucediendo a través de los años, a lo que Dios me va permitiendo para ir descubriendo, para no adelantarme y decir, es que yo sería feliz si tengo una mujer así, o si estoy trabajando o sirviendo en X o Y lugar, porque con el pasar de los años puedo decir, no era aquí donde yo quería estar, o no era la mujer que yo quería. Pero cuando te das cuenta de la experiencia. Ahora lo que trato de hacer es identificar qué me está queriendo mostrar Dios, dónde se va cerrando la brecha cada vez más, para que la decisión que tome en algún momento, cuando llegue ese momento, pues sea la decisión que me va a brindar la felicidad que yo busco, que no es plena, porque considero que la felicidad plena en este mundo no tendría sentido entonces creer que existe una vida llena de felicidad, una vida celeste. Claro, se necesita el equilibrio. En este mundo, de alguna manera, mi cuerpo físico, de alguna manera me va a obligar a sufrir un poco, pero vale la pena sufrir. Para lograr al final sufrir. Lo que es el equilibrio obtienes. También de esta vida. Así es. Si no hay tristeza, pues tampoco descubro la alegría. Entonces, en mi caso, descubro que cada vez que Dios me va permitiendo experimentar ciertas situaciones en mi vida, también voy cerrando la brecha. No, increíble todo lo que nos comentas aquí sobre la felicidad, sobre cerrar la brecha, sobre el balance, el equilibrio emocional, la expresión. De verdad te quiero agradecer, Rubén, por esta hora y 22 minutos compartidos que llevamos aquí hablando. Gracias por tu tiempo, y también a cada uno de ustedes gracias por estar ahí. Ante todo, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, que esto sea posible. Me gustaría, pues aparte de reiterarte mi agradecimiento por estar aquí, por compartir con los oyentes, por compartir experiencias, historias de vida, reflexiones. Me gustaría darte la oportunidad que le dijeras a los oyentes unas últimas palabras, de que te despidieras, si tienes algo que decirles, un agradecimiento, un reclamo, quién quita, lo que tú quieras decirles para despedirte, para cerrar este capítulo, este episodio. Adelante. Pues gracias a los que me escuchan. Pienso que creo que cada vez debo escuchar mejor, también quiero ser escuchado. Eso hace parte de mi búsqueda de felicidad. Así que gracias a los que me escuchan. Y quiero compartir con ustedes que esto para mí, esto que está sucediendo en este momento, la hora y
22 minutos que hemos pasado o más, Sí. es para mí todo lo que he mencionado. Es aprender a amar, es madurar, es cometer errores para aprender de los errores. Porque hablar a través de un micrófono no es lo mismo que estar pensando. En algún momento escuchaba que alguien dijo en su época, en su momento: cuando me preguntan, yo no sé. Cuando no me preguntan, yo sé. Lo que quiero decir es que en mis momentos de reflexión yo tengo ideas muy claras. Me asombran. En cambio, estar frente a un micrófono u otra persona, las ideas no son tan claras. Pero el hecho de que yo lo haga en este momento me va a ayudar a corregir para que en una próxima ocasión mis ideas puedan ser un poco más claras. Un poco mejores, sí. Entonces yo estoy de acuerdo porque yo alguna vez vi a un escritor, en realidad es un artista, un cantante que admiro, que escribió un libro que dijo: cuando voy escribiendo, es un ejercicio muy similar, o pues no sé, tiene algunas cosas de diferente de escribir que como que expresar mis pensamientos. Él dijo: tus pensamientos van escritos en el papel. En este caso, tus pensamientos están quedando aquí en esta grabación, están siendo escuchados, están siendo un sonido, están siendo un mensaje hablado. Gracias por estar aquí, Rubén, y gracias por todo. Entonces, no sé, vamos entonces a proceder con el cierre, ¿te parece? Me parece. Listo, perfecto. Entonces, gracias por estar aquí. Ya casi hora y media que llevamos aquí hablando. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Como ya lo decía, reitero nuevamente. Entonces quiero hacerles saber, comunicarles una información reciente, que voy a hacer ciertos cambios en el podcast. Voy a estar invitando gente nueva, gente diferente. Necesito que tengan un poco de paciencia, porque la paciencia será otro tema para otro podcast. De pronto en algún momento que vamos a tener la oportunidad con Rubén, de pronto en algún momento que tengamos la oportunidad con alguien más, o de pronto él que pueda grabar un material de su propia pertenencia, que él grabe, porque él tiene alguno, por si ustedes no lo sabían, muy interesante. De cualquier manera será un tema para otro podcast, pero quiero hacerles saber que voy a estar haciendo algunos cambios. Voy a estar cambiando el nombre. Hasta el día de hoy este podcast se ha llamado Success and Subjectivity for the Society, éxito y subjetividad para la sociedad por la filosofía. Estoy pensando en darle un nombre mejor y tener una filosofía diferente, o de pronto tomo algunas cosas de la vieja y las complemento con las nuevas. Esa es parte de, como se dice, como dijimos con Rubén, de cerrar la brecha. En fin, voy a estar cambiando el nombre, el logo, las cosas. Entonces solo les recomiendo que estén pendientes y ser paciente. El tema que es para otra ocasión es la paciencia. Hay que ser paciencia. Con paciencia y con inteligencia y experiencia, obviamente, todo se puede lograr, en mi opinión. Entonces, estén pendientes sobre las traducciones, los subtítulos que dije en el episodio pasado con Lina, que íbamos a lanzar. Ya están en elaboración y muy pronto estaré sacando el primer episodio, que es el de Marco, subtitulado a inglés, para que las personas que hablan otros idiomas, ya sea italiano, portugués e incluso francés, que tendré posteriormente varios invitados que hablan esos idiomas aquí en este podcast, lo puedan entender. Y por supuesto la comunidad angloparlante, que es el público principal de este podcast. Entonces ya están en camino. Pronto estaré publicando el de Marco en un canal de YouTube nuevo, y luego seguiré con los de Lina, el de Rubén, y los que se graben posteriormente que hablen otros idiomas. En ese momento portugués, español e italiano. Los voy a subtitular todos a inglés. Y cuando lance alguno en inglés, pues también lo subiré a YouTube, pero pues obviamente normal, sin subtitular. Entonces, gracias por estar ahí. Pronto estaré haciendo eso. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Y pues bueno, voy a decir esta información en inglés ya para proceder con el cierre. Entonces, aquí vamos.
Good evening, lovely folks. Thanks for listening to this podcast tonight with my dear friend, fellow, and relative, by the way, in other words, Rubén Darío Gil Bedoya. Thanks for being there, listening to us, to our conversation. So, I wanted to let you know that the closed caption version will be available soon. As I told you, the way I'm gonna do it is uploading a translation in a YouTube channel I will upload in the next days. The subtitles of every podcast recorded in different languages, whether they are Spanish, Italian, and Portuguese. Remember, this is a polyglot podcast, and in the future I will upload that in the next days. It won't be it won't take too long. It will be so soon. So it is already on its way. I'm doing it right now. I'm currently working on it. I'm translating. I'm doing the translations of the podcasts of every episode to English. I'm writing the subtitles of every conversation we had in the past of the first 3 episodes. And as I already told you, the ones that I will upload in different languages to English, I will translate them to English. So thank you for your patience. Thank you for being patient with us, with me, because as we were saying, that's the main ideology, and perspective of our podcast. And not only our podcast, in our life, you have to be in our lives. You all and me and our fellow Ruben have to be patient. That's the main expectation and main idea, the main thought we have to apply, we have to use in our lives to be able to succeed. If you are patient, if you are intelligent, and if you have experience, you will succeed. I guarantee it to you, believe me. So thank you so much for being there, and nothing else to say. I will finish up this now. Remember, success and subjectivity for the society. The password through the one you will unlock the happiness and the success in your life. God bless you. Regards. Thanks for being there. A big wave and a big hug for you, for your families, your special ones, your relatives, and for each one of yourselves, your hearts. It's the most important part. Thank you. Bye, and have a nice rest of the night.